Hirot. En los años 60 del siglo XIX, en el Arish, una ciudad en la frontera entre Egipto y Palestina, de la cual hemos hablado porque se ha excavado cosas, la atención de un viajero se centró en un santuario o naos de granito negro, en el cual había escritos jeroglíficos en toda su superficie. Había sido utilizado por los árabes de la localidad como abrevadero para los animales. En 1890 se publicó un relato de este santuario, una traducción parcial del texto. El santuario todavía se utilizaba como abrevadero para animales. En algún momento del presente del siglo, ¿no es cierto?, la piedra fue llevada al Museo de Ismailía del siglo pasado, ¿sí?, porque el autor de la investigación escribió el siglo pasado. Así que la piedra fue llevada al Museo de Ismailía y se realizó un nuevo intento de traducir el texto un poco mejor. Desde su descubrimiento, el monolito de El Arish se ha mencionado con muy poca frecuencia y su extraño texto ha sido bastante mitológico. Aunque se nombran reyes, residencias, lugares geográficos, se describe una invasión de extranjeros. Los nombres de las deidades que aparecen en el texto son nombres reales. La inscripción es de la época ptolemaica o helenística, pero los eventos relacionados por un periodo mucho más temprano, el del rey Torn y su sucesor. En esta inscripción el nombre del rey Torn está escrito en un cartucho real, o sea, en ese negocito que parece un óvalo, que es donde se encierran los nombres de los faraones. Y para saber qué es un nombre de un faraón se sabe enseguida porque está dentro de lo que se llama cartucho, ¿sí? El texto, como se demostrará, merece un estudio atento y una nueva traducción definitiva sería de mucha ayuda. Ni siquiera la secuencia del texto está establecida de manera concluyente. En el texto mutilado están las siguientes líneas. La tierra estaba en gran aflicción. El mal cayó sobre esta tierra. Fue una gran agitación en la residencia. Nadie salió del palacio durante 9 días y durante esos 9 días de agitación hubo tal tempestad que ni los hombres ni los dioses pudieron ver las caras de su prójimo. Similar mención de una oscuridad que duró varios días, que confinó a todos a su lugar y no los dejó salir, que estuvo acompañada por una gran conmoción y que solo fue fue tan completa que nadie pudo discernir el rostro de su vecino, se encuentra en Shemot, ¿no es cierto?, la historia de la 9ª plaga. Moshe extendió su brazo hacia el cielo y una oscuridad densa descendió sobre toda la tierra de Mitzrayim por 3 días. La gente no se podía ver unos a otros y por 3 días nadie se pudo levantar de donde estaba, pero todos los israelitas disfrutaban de luz en sus moradas. El texto egipcio se diferencia del hebreo en que cuenta con 8 días de oscuridad, pero en el mito de los dioses reyes, que es tan antiguo como el propio Egipto, se dice que el mundo se llenó de oscuridad y el texto procede literalmente, y ninguno de los hombres y los dioses pudo ver el rostro de los otros 8 días. En la historia de la oscuridad de Egipto, como se encuentra en los viejos libros del Midrash, y se dan detalles adicionales. La plaga de las tinieblas se endureció durante 7 días. Durante los primeros 3 días todavía se podía cambiar de lugar. Durante los 3 siguientes días uno ya no pudo moverse de su propio lugar. Como los que lo habían precedido, endureció durante 7 días. Todo el tiempo la tierra estuvo envuelta en oscuridad, solo que no siempre tuvo el mismo grado de densidad. Durante los primeros 3 días no fue tan espeso, pero los egipcios pudieron cambiar de postura cuando así lo desearon. Si estaban sentados podían levantarse, y si estaban de pie podían sentarse. En el cuarto, quinto y sexto día la oscuridad fue tan densa que no pudieron moverse de su lugar. O se sentaron todo el tiempo o se quedaron de pie, como estaban al principio, así permanecieron hasta el final. El último día de tinieblas alcanzó a los egipcios no en su propia tierra, sino en el Mar Rojo, como ya vimos en su persecución de Israel. La oscuridad no era del tipo terrenal ordinario, venía del infierno y se podía sentir. Era tan grueso como un dinar y todo el tiempo que prevalecía una luz
celestial iluminaba las viviendas de los hijos de Israel, por lo que podían ver lo que estaban haciendo los egipcios al amparo de la oscuridad, dice el libro de Ginsberg. Las fuentes rabínicas que describen la calamidad de la oscuridad son numerosas y todas dicen más o menos lo mismo. En efecto, en medio de la plena claridad del día, la oscuridad se extendió de improviso, tal vez a causa de un eclipse de sol más completo que los ordinarios, o quizá porque la corriente de sus rayos se vio detenida por una ininterrumpida sucesión de nubes violentísimamente concentradas en masas compactas sin solución de continuidad. Consecuencia de ello fue que el día vino prácticamente a convertirse en una noche, porque ¿qué otra cosa puede aquello considerarse sino una larguísima noche equivalente a 3 días y otras tantas noches? Durante ese lapso, se nos dice, unos permanecían acostados en sus lechos sin osar levantarse, y otros, cuando apremiados por alguna de las necesidades naturales, avanzaban a lo largo de los muros o de algún otro objeto, lo hacían con dificultad, palpándolos a la manera de los ciegos. Es que la llama del fuego utilizado habitualmente por una parte se apagaba a causa del ventarrón y por otra resultaba pálida al punto de no percibirse debido a lo espeso de la oscuridad. La consecuencia fue que la vista, el más necesario de los sentidos, aun cuando fuese sana en sí, resultaba ciega e incapaz de ver nada, y también anulábanse los demás sentidos como súbditos cuyo soberano hubiese perecido. Nadie osaba, en efecto, ni hablar, ni escuchar, ni ingerir alimentos, y todos permanecían atormentados en el silencio y el hambre, sin hacer uso de ninguno de los sentidos y completamente anonadados por el sufrimiento. Por fin, una vez más, Moisés, movido a piedad, suplicó a Dios, y la luz sustituyó a la oscuridad y el día a la noche bajo un cielo inmensamente sereno. Dice Filón de Alejandría en sus obras completas. El séptimo día de tinieblas alcanzó la tierra cuando los israelitas estaban en el mar del Paso, dijimos. En el libro de Shemot se dice que era una nube y oscuridad, de modo que el campamento de los egipcios no se acercó al campamento de los israelitas en toda la noche. El malaj de Elohim, que iba delante del ejército israelita, ahora se mudó y se puso detrás de ellos, y la columna de nube se apartó del frente de ellos, se situó detrás de ellos y se colocó entre el ejército de los misritas y el ejército de Israel. Así que allí estaba la nube de tinieblas y arrojaba un manto sobre la noche, de modo que los unos no pudieron acercarse a los otros en toda la noche. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar y Yahweh retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche y convirtió al mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas, los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. La tradición determina que el tiempo desde la 10ª plaga, que sigue inmediatamente a la plaga de las tinieblas, hasta el paso del mar, es de 6 días y unas tantas horas. El éxodo que sigue a la noche de la 10ª plaga se conmemora el primer día de Pesaj, que es 14 y no 15. Ya vamos a estudiar a este respecto porque no es el 15, como lo festejan actualmente, y mal. El paso del mar es el último día, ¿no es cierto? El 8º día de Pesaj, 21. Entonces podemos ver que para los israelitas hubo 3 días de oscuridad porque ellos salieron de Egipto, pero los egipcios los alcanzaron casi en el día 7º. La oscuridad se mantuvo para ellos. Las fuentes hebreas dicen que las ciudades fueron devastadas en la oscuridad y que muchos israelitas estaban entre los muertos de la 9ª plaga también. Entre los israelitas había muchos hombres malvados que se negaron a salir de Egipto y Dios decidió apartarlos del camino. Pero para que los egipcios no dijeran que habían sucumbido a la plaga como ellos, Dios los mató al amparo de la oscuridad, y en la oscuridad fueron enterrados por sus compañeros israelitas, y los egipcios no sabían nada de lo que había sucedido. Pero el número de estos hombres malvados había sido muy grande y los hijos de Israel se prepararon para irse. Egipto era solo una pequeña fracción de la población israelita original. La tierra cayó en angustia y ruina.
En medio de los salvajismos de la naturaleza, su majestad de Shu reunió a sus huestes y les ordenó que lo siguieran a regiones donde prometió volverían a ver la luz. Veremos a nuestro padre Ra-Aharakti en la luminosa región de Bakit. Al amparo de la oscuridad, los intrusos del desierto se acercaron a la frontera de Egipto. Su majestad de Shu fue a la batalla contra los compañeros de Apop. Apop era el dios feroz de las tinieblas. El rey y sus huestes nunca regresaron, perecieron. Ahora bien, cuando la majestad de Rajamarquís luchó con los malhechores en este estanque, en lugar del remolino, los malhechores no prevalecieron sobre su majestad. Su majestad saltó al llamado lugar del remolino. Esto está en el monolito de El Arish. En el libro de Shemot se relata, Moshe extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su estado normal. Dice esta versión, no es lo que dice la versión original, no dice volvió a su estado normal, sino el mar cayó. Literalmente, ¿sí? Y los mitritas huían ante él. O sea, todo lo que había estado levantado, de repente cayó. Pero Yahweh arrojó a los mitritas al mar. Las aguas volvieron, justamente, cubrieron los carros y los jinetes y todo el ejército del faraón que lo siguieron dentro del mar. No quedó ni uno de ellos. El mismo faraón pereció también, porque los caballos de Faraón con sus carros y jinetes cayeron al mar y Yahweh hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras que los israelitas marcharon sobre suelo seco en medio del mar, dice Shemot en el capítulo 15. La historia de la oscuridad en Egipto, según se cuentan las fuentes hebreas y egipcias, es muy similar. La muerte del faraón a las aguas turbulentas también es similar en fuentes hebreas y egipcias, y el valor de esta similitud se ve reforzado por el hecho de que en ambas versiones el faraón pereció en un remolino durante o después de los días de la gran oscuridad y del huracán violento.